Hace poco estuvimos hablando sobre la presión. Nos adentramos un poco en la mecánica de fluidos y vimos el comportamiento de un flujo ideal en el interior de un tubo. Analizamos a la ecuación de Bernoulli y vimos un par de cosas más. Pero hubo otro tipo de movimiento que quedó pendiente a analizar. Pues sabemos que un flujo ideal al interior de un tubo no es la única manera en la que se puede mover un fluido. Por ejemplo, ¿qué pasa con la presión si tenemos un fluido rotando, así como el interior de una licuadora? ¿O qué pasa si tenemos un fluido dentro de un tanque que está acelerando? Eso lo veremos el día de hoy. Primero, hablemos de la traslación. Imaginemos que tenemos un recipiente lleno de agua y lo aceleramos en línea recta. ¿Qué sucede con el agua dentro del recipiente? Cuando un recipiente lleno de algún líquido se mueve en aceleración constante, el fluido dentro del recipiente también siente esa aceleración. Debido a la inercia, el fluido tenderá a desplazarse en dirección opuesta a la aceleración del recipiente. Es obvio que al suceder esto, estamos hablando de condiciones no comunes, en el que la presión al interior de este fluido es variable. Pero para entender cómo varía la presión en el caso mencionado, debemos primero entender de qué es que depende la presión de un fluido. Déjenme decirles que la variación de la presión de un fluido depende de la aceleración a la que se encuentre dicho fluido. La demostración de lo dicho lo tienen aquí, y también les dejaré el PDF en la descripción. Entonces, tenemos ahora que la derivada de la presión de un fluido respecto a la distancia en un eje es igual a menos la distancia del fluido por la aceleración en dicho eje. Esto se cumple para los tres ejes. Esta expresión se puede representar como la diferencia de presiones entre dos puntos determinados, obteniendo las siguientes expresiones que, al ser sumadas, nos encontramos con que la diferencia de presiones entre dos puntos es igual a la suma de la densidad ρ por la aceleración en un eje por la diferencia de distancia entre los dos puntos. Esto significa que, además de la presión hidrostática debido al peso del fluido, también tenemos una presión debido a la aceleración del recipiente. Así que, si aceleramos un recipiente hacia la derecha, la superficie libre del fluido se inclinará, siendo más alta en el lado izquierdo. Vemos que el fluido forma un plano inclinado, entonces nosotros podemos calcular el ángulo de ese plano, debido a que la inclinación es proporcional a la relación de aceleraciones. Es decir, se cumple que tangente de θ es igual a la aceleración en el eje X entre la gravedad más la aceleración en el eje Z. Esta manera de moverse de un fluido puede parecer muy específica, pero en la vida cotidiana se aprecia en muchos lugares, en un cisterna que lleva agua, por ejemplo. Ahora, veamos qué sucede cuando un recipiente rota. Imaginemos que tenemos un recipiente cilíndrico, lleno de agua, y lo hacemos girar alrededor de su eje vertical. Cuando el recipiente rota, el fluido en su interior experimenta una fuerza centrífuga que empuja el fluido hacia las paredes del recipiente. Esto genera una distribución de presión distinta a la de un recipiente en reposo o en traslación. Específicamente, la distribución de presiones se aprecia en esta ecuación, que nos indica la diferencia de presiones entre dos puntos al interior del fluido. A esta ecuación hemos llegado utilizando coordenadas cilíndricas. La demostración es esta, se las dejo en PDF en la descripción para que lo lean con calma. Si se dan cuenta, estamos ante una ecuación cuadrática. Esto implica que la superficie libre del fluido toma una forma parabólica, más alta en las paredes y más baja en el centro. Esto es debido a que la presión es mayor en las paredes del recipiente, donde la fuerza centrífuga es máxima. Este tipo de movimientos lo puedes apreciar, por ejemplo, en una licuadora. El fluido se mueve hacia las paredes debido a la rotación de las cuchillas. Este es un ejemplo perfecto de cómo la fuerza centrífuga actúa sobre los fluidos en un recipiente en rotación, o cuando mueves con vigorosidad una jarra de refresco y lo dejas de mover. Bueno, civilitos, hemos llegado al final de este recorrido sobre el comportamiento de fluidos en recipientes en traslación y rotación. Hemos visto cómo la aceleración y la fuerza centrífuga afectan la distribución de presión en los fluidos. Recuerden que todo esto se cumple para fluidos ideales, es decir, que no poseen viscosidad. Pero espera, ¿qué es la viscosidad? Bueno, futuro ingeniero, eso lo veremos en otro video.